insuficiencia suprarrenal. Y la primera parte, el comienzo de esta charla, va a ser con algo que a mí me pasó estando como médico residente en la guardia de la Fundación Jiménez Díaz. Recuerden, yo soy el doctor Juan José Lucas Ranea, profesor adjunto de la Cátedra de Patología y Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Salta. Y sé que ustedes la pueden escuchar a esta charla y leerla en cualquier momento del día, por eso lo típico mío es decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo estaba en la guardia de la Fundación Jiménez Díaz. Las guardias allá eran distintas que acá en nuestro medio. Acá predomina la parte quirúrgica en las guardias, por la cantidad de accidentados, traumatismos, etc. Y el médico clínico es el que está en un segundo plano viendo toda la parte de la medicina interna. En cambio allá era totalmente distinta. El médico jefe de la guardia era un médico clínico, el cirujano estaba de interconsulta si llegaba alguna patología, y los residentes de clínica médica éramos los que estábamos comandando la guardia. Bueno, en este caso, yo era exclusivamente de primer año en esos momentos, y me toca recibir a un doctor que había sido jefe del servicio de neumonología de la Fundación Jiménez Díaz años atrás, y era un paciente de 70 años de edad. Era de esos pacientes de pelo bien canoso, muy menudito, pero tenía, y por los antecedentes que me daban, una capacidad docente tremenda en el servicio de neumonología de la Fundación. Ya estaba jubilado, por supuesto. Esta era la radiografía del paciente, que es una radiografía típica de una post-TBC, con los vértices francamente afectados, con zonas de retracción de cisuras. Pueden ver en la zona del vértice derecho cavidad, que son cavernas en el seno de esta patología, la tracción de la tráquea, etcétera, etcétera. Era placa clásica post-TBC. Este doctor, que era mi paciente en esos momentos, yo R1, había adquirido la TBC pulmonar en el tiempo de la Guerra Civil Española en el campo de batalla. A izquierda es una fotografía donde está el generalísimo Franco, que era quien había encabezado toda esa Guerra Civil Española, viendo los muertos de esa tremenda situación que les tocó vivir a España, y a derecha los destrozos en la Guerra Civil Española. Si bien me comentaban mis compañeros, ya había concurrido en otras oportunidades a la guardia, para mí era un paciente nuevo, nunca lo había visto antes. El paciente concurría por fiebre, por deshidratación, un estado confusional, y volvía de viaje de África. Una tensión arterial de 80-40, 120 de frecuencia cardíaca, no presentaba signos meningios. Glucemia de 60, una natremia de 128 y un potasio de 5,3. ¿En qué era lo primero que debía pensar en un paciente de edad que concurría por fiebre y deshidratación? Por supuesto, las causas más frecuentes son o tiene una infección urinaria o tiene una patología pulmonar, porque al examen físico no se le veía externamente nada en especial. Ya dijimos que no tenía signos meningios, no había soplos en el paciente. Los estudios habituales de la parte urinaria fueron negativos. La radiografía de tórax, la que mostré, era residual, no había una patología aguda, y era residual de las secuelas de tuberculosis. Mientras se lo empieza a hidratar con fisiológico y destrozado, recupera su sensorio, con el solo hecho de haber empezado la hidratación. Como se ve que el doctor ya estaba ducho en esto, y le dije, ya había concurrido en otras oportunidades de la guardia, no quería en este caso demorar el asunto, y me llama y me dice, doctor,
se fijó mi cadenita al cuello. Digo yo, ¿qué es lo que pasa aquí? Primer año me faltó semiología de mesita de luz, que como yo le llamo. Quizás que cuando lo revisé, vi la medalla, no interpreté qué era, y esa medalla decía lo que decía esta pulsera, que en algunos casos usan pulsera los pacientes, y decía alerta, insuficiencia adrenal. Evidentemente, muy precavido el paciente, ya lo llevaba para que un residente que debe observar todo lo que tiene el paciente se fije hasta el más mínimo detalle, y al tener eso ya sabe cuál es el tratamiento inmediato que debe empezar a hacer. Bueno, esa medallita decía lo que les pongo ahí: tengo insuficiencia suprarrenal. Listo a empezar con el tratamiento que veremos luego. En el tiempo que les estoy hablando, recién estaba llegando la tomografía y no era algo que la veíamos con mucha frecuencia. Recién estaba llegando allá a Madrid. Pero les quería mostrar que la radiografía simple de abdomen que se le había pedido al paciente mostraba, la que está a derecha, las calcificaciones puntiformes en la zona correspondiente a la suprarrenal izquierda, y que ese es un dato muy característico cuando hay calcificación en la suprarrenal, que hay una TBC suprarrenal. Y a izquierda está lo que sería la tomografía de esa imagen, que es donde se ven glándulas suprarrenales desestructuradas, afectadas y con calcificaciones también. Ya en algunas de las charlas anteriores en Google Meet les había comentado que en algún momento les iba a presentar a este señor. Este médico nació en Loughborough, en el Reino Unido, un 2 de abril de 1793 y falleció en Brighton un 29 de junio de 1860. Era un científico y médico británico del siglo XIX que había hecho la descripción de varias enfermedades de importancia realmente y que hoy en día llevan también su nombre. Sufrió muchos episodios de depresión clínica grave. Tan es así que el día posterior a su muerte, el periódico Brighton Herald comentaba: el doctor Thomas Addison, antiguo médico del Guy's Hospital, cometió suicidio saltando al vacío en Wellington Villas, la calle donde él vivía y donde residía. Fíjense en cómo un genio dentro de la medicina del siglo XIX terminó de esta manera por cuadros depresivos graves. Thomas Addison es quien describió la enfermedad que vamos a ver a continuación, la insuficiencia suprarrenal, y también fue quien describió la anemia perniciosa que ustedes ya vieron en el capítulo de hematología. Damos comienzo a la clase de insuficiencia suprarrenal dentro de lo que es el módulo de endocrinología, último módulo de clínica 2 de este año 2020, que gracias a Dios está terminando después de toda la pandemia que nos ha tocado pasar. Es un tema sumamente curioso, interesante, y que lo van a ver a lo largo de su vida y que deben sospecharlo, como les comenté en la primera clase que les di al comentarles la historia clínica de ese doctor, de ese profesor, jefe de servicio de neumonología, que tuve que atender como residente en la residencia del Hospital Jiménez Díaz en Madrid. La insuficiencia suprarrenal es la pérdida de función de dicha glándula, total o parcial, aguda o crónica. Para poder entender a esta patología, debemos conocer cuáles son las nociones básicas de la anatomía de las glándulas suprarrenales.
¿Cuál es la ubicación en primer término de la glándula suprarrenal? Está en la parte posterior del abdomen, debajo y delante del diafragma, arriba de los riñones, sobre la cara anterolateral de la parte superior de la columna lumbar. Es una estructura retroperitoneal. En este slide es fundamentalmente para que vean no solamente la localización, la posición de las glándulas suprarrenales, ese aspecto de tejido graso que es característico en su constitución, sino también de ver todo lo que es la irrigación, que no es que tenga importancia para nosotros desde el punto de vista anatómico, sino tener en cuenta que muchas de las determinaciones hormonales que se hacen, en algunas ocasiones se hacen directamente por cateterismo de las venas que llegan que salen desde las suprarrenales, y por lo tanto son determinaciones locales que es necesario hacer en muchas oportunidades. Así como es importante conocer la ubicación de las glándulas, es sumamente curioso e interesante conocer la histología para poder comprender la funcionalidad de estas glándulas. Histológicamente, en la glándula suprarrenal debemos reconocer desde la parte más superficial hasta la parte más interna y profunda. En primer término, la cápsula. En segundo término está la corteza, y a su vez se subdivide en la zona glomerulosa, que es la productora de mineralocorticoides, la zona fasciculata, que es la productora de glucocorticoides, y la zona reticularis, que es productora de los andrógenos de las glándulas suprarrenales. Luego, y en lo más interno, está la médula, donde están las células cromafines, las venas medulares, los nervios esplánicos de la glándula, y es donde se producen las catecolaminas, la epinefrina, la adrenalina. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y lo ven perfectamente en el corte transversal y en la sección microscópica en el slide que acabamos de mostrar. Aquí un resumen de lo expresado anteriormente: los riñones y las glándulas suprarrenales, derecho e izquierdo, la glándula suprarrenal con la cápsula, la corteza y la médula, con la histología que vimos anteriormente. Si bien desde el punto de vista anatómico son estructuras totalmente identificables, separadas e independientes, desde el punto de vista funcional dependen las suprarrenales del eje hipotálamo-hipoficiario suprarrenal, es decir, tiene una interdependencia con otras estructuras que tienen que ver con la funcionalidad de las suprarrenales, y hay el feedback y la autorregulación en la secreción de las hormonas de la suprarrenal. Como dijimos anteriormente, las glándulas suprarrenales desde el punto de vista funcional no son autónomas, sino que forman parte del eje hipotálamo, hipoficiario y glándula suprarrenal. Aquí tienen un ejemplo en donde se demuestra cómo enfermedades, la situación de estrés, la hora del día actúa sobre el hipotálamo, favoreciendo la liberación, en este caso, por ejemplo, de la hormona liberadora de corticotropina. Estos actúan sobre la parte anterior de la glándula suprarrenal y produce el famoso ACTH, la hormona adrenocorticotrófica, que actúa a su vez sobre las glándulas suprarrenales y favorecen la secreción de cortisol y andrógenos, llegando a un punto en donde ya no es necesario mayor secreción, se produce una inhibición de la ACTH, y esa inhibición de la ACTH regula la nueva producción de cortisol y de andrógenos.
hacemos un repaso de la secreción de hormonas de la glándula pituitaria, de la glándula hipófisis, en donde se produce ACTH que va a actuar sobre las glándulas adrenales y regulando su producción, la prolactina y la oxitocina que actúan sobre el tejido mamario, la hormona antidiurética en la parte posterior de la glándula hipofisiaria que actúa a nivel renal, las gonadotrofinas que actúan en el ovario y el testículo, la hormona TSH que actúa sobre la glándula tiroides, la GH que es la hormona de crecimiento, actúa sobre los huesos y los músculos, y la hormona melanocitoestimulante que actúa a nivel de la piel. Ahí tienen el conjunto de las hormonas que están formando parte del eje hipotálamo, hipofisiario y suprarrenal, y están viendo todas las hormonas que regulan las glándulas suprarrenales. Veamos ahora las causas de la insuficiencia suprarrenal primaria, que puede ser aguda y la denominamos la crisis addisoniana o crónica. Y por supuesto es suprarrenal primaria porque la falla está elementalmente a nivel de la glándula suprarrenal propiamente dicha. Veamos ahora cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia suprarrenal. Y a medida que se las vaya diciendo, le iré comentando situaciones vividas si las tuviera. En primer término, causas infecciosas, la tuberculosis sistémica que afecta a las glándulas suprarrenales. Así como cuando la tuberculosis afecta a los riñones y hablamos del riñón mástic, es decir, de ese riñón totalmente desestructurado y calcificado, algo muy similar puede suceder con las glándulas suprarrenales. La granulomatosis gaseosa que produce la tuberculosis destruye las glándulas y tiene la peculiaridad de calcificarse. Por eso es que, como les mostré en la radiografía de la charla primera, se ven calcificaciones en la zona de las suprarrenales, lo cual ya nos hace sospechar de una etiología tuberculosa. La histoplasmosis, también he tenido oportunidad de vivir casos, me acuerdo patente, era un paciente, un abogado de 50 y tantos años de edad, que a los 2 o 3 meses de haber viajado al norte, empezó con crisis de hipotensiones ortostáticas, que me volvió loco el paciente, hasta que en un determinado momento se le pidió el dosaje de cortisol, que vino sumamente bajo, y en la tomografía de abdomen se vieron ambas glándulas suprarrenales aumentadas de tamaño. Se le pidieron las reacciones para hongos y se pudo llegar a identificar de que lo que tenía el paciente era una histoplasmosis. Esa histoplasmosis era la infiltración que producía en la glándula junto con toda una respuesta leucocitaria, linfocitaria, que aumentaba el tamaño de las glándulas, pero destruía toda la parte de la corteza y de la médula, por lo tanto el paciente no formaba fundamentalmente los minerales corticoides que actúan en la regulación de la presión, y el paciente tenía las hipotensiones ortostáticas. También he tenido la oportunidad de ver una paciente con una meningococcemia, es decir, es un caso gravísimo por invasión en el organismo a través de la Neisseria meningitis, Neisseria meningitidis, y produce un verdadero fenómeno de destrucción por hemorragia de las glándulas suprarrenales, produciendo un shock que es irreversible en los pacientes. Pueden ser de causas autoinmunes, como la adrenalitis sola o asociada a síndromes poliglandulares o autoinmunes. Pueden ser la hemorragia o trombosis que afectan las glándulas suprarrenales, pacientes que están anticoagulados, o coagulopatías relacionadas con la sepsis, o en el lupus a través del síndrome antifosfolipídico. Acuérdense de que en el síndrome antifosfolipídico pueden haber tanto
fenómenos hemorrágicos como fenómenos de coagulación, de trombosis, que pueden afectar las glándulas suprarrenales. La enfermedad neoplásica, por lejos, está el carcinoma pulmonar. Tan es así que cuando se está estudiando un paciente con un cáncer de pulmón, no solamente se hace la tomografía de pulmón, sino también del abdomen superior, porque en ese momento, si se ve una masa de pulmón y se ve masa en las suprarrenales, en una o en las dos suprarrenales, eso es un cáncer de pulmón con metástasis suprarrenales hasta que se demuestre lo contrario. Los linfomas también pueden provocar la invasión de todo el territorio histológico de la glándula suprarrenal por los linfocitos atípicos y de esa manera llegar a producir la destrucción de las glándulas e inhiben la funcionalidad de la misma y la secreción de las hormonas correspondientes. Defectos metabólicos como la deficiencia familiar de cortisol, la hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis y la amiloidosis y causas medicamentosas como el ketoconazol, la rifampicina y la difenidilantoína. Son las principales causas a tener en cuenta de insuficiencia suprarrenal. Haciendo una mnemotecnia para que puedan acordarse mejor las principales causas de insuficiencia suprarrenal, lo hacemos basándonos en lo que es Addison, es decir, en las primeras letras del apellido de Thomas Addison. A de autoinmune, D de degenerativa, D de drogas, I de infecciones, S de secundarias, como por ejemplo metástasis, O de otras y N de neoplasia. Viene perfecto esta mnemotecnia para que recuerden lo que hemos hablado en el slide anterior. ¿Cuál es la clínica de la insuficiencia suprarrenal aguda? Fundamentalmente es una deshidratación profunda, náuseas, vómitos, anorexia, una postración profunda y pérdida de peso. Eso es lo básico y lo fundamental del cuadro clínico del paciente. Ojo, como les presenté en la primera charla, se puede presentar como un síndrome febril también, sin que haya ninguna infección de por medio. Pero quizás que más habitual es que la fiebre que tenga el paciente es por una infección que pone en evidencia que desencadena la crisis suprarrenal, la crisis addisoniana. ¿Cuáles serían los factores precipitantes de lo crónico a lo agudo de la insuficiencia suprarrenal? En primer término, las infecciones o un estrés mayor, un estrés psicofísico lo puede provocar. La falta de reemplazo hormonal en dosis adecuadas o una mayor exigencia, como dijimos antes, por infecciones o estrés. Una destrucción súbita y total de ambas glándulas suprarrenales. Una destrucción súbita y total de hipotálamo o hipófisis y la supresión súbita de hormonas, especialmente los glucocorticoides. Veamos ahora causas de insuficiencia suprarrenal secundaria a nivel hipofisiario y terciaria por patología a nivel hipotalámico. Recordemos la clasificación, como dijimos anteriormente. La primaria, insuficiencia suprarrenal primaria, cuando hay una destrucción de las propias glándulas adrenales, en el 90% de los casos. Secundaria, cuando hay una alteración del eje corticotropo por déficit de hormona liberadora de corticotrofina o de ACTH. Cuando sucede esa alteración a nivel hipofisiaria, es una insuficiencia suprarrenal secundaria, y cuando sucede a nivel hipotalámico es una insuficiencia suprarrenal terciaria. ¿Cuál sería las características de una insuficiencia suprarrenal secundaria? En primer término, un déficit de adrenocorticotropina, de la ACTH, con un déficit selectivo de glucocorticoides, o bien porque hay un panhipopituitarismo. Los signos y síntomas serán iguales a los de la insuficiencia suprarrenal primaria.
pero carecen de la hiperpigmentación porque en esos casos la ACTH está baja y que también la ACTH contribuye o tiene una similitud con la melanocitoestimulante y puede tener manifestaciones de carencia de otras hormonas si no es solamente selectiva de glucocorticoides, sino un panhipopituitarismo. El nivel casi normal de secreción de aldosterona, no se encuentra alterada la secreción de la parte íntima de la glándula suprarrenal, y los tratamientos prolongados con esteroides producen estigmas de síndrome de Cushing, padecen insuficiencia suprarrenal por supresión del eje hipotálamo-hipofisiaria y consecuencia atrofia suprarrenal. Si ustedes observan, este slide les muestra algo muy similar a lo expresado anteriormente con relación a la insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, cuando hay un déficit aislado de la producción de ACTH o ese déficit está dentro de un panhipopituitarismo y hay un déficit de otras hormonas que producen la hipófisis, sobre todo lo que está en el lóbulo anterior de la hipófisis. Y la insuficiencia suprarrenal terciaria, cuando hay una afectación de la producción del factor liberador del ACTH a nivel hipotalámico. Y recordar lo que dice abajo, y ya que les mencioné también, que la secreción de mineralocorticoides está conservada por más que haya una insuficiencia suprarrenal en general, al estar reguladas los mineralocorticoides por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cómo hacemos de una manera muy simple y sencilla el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria? Lo básico para dosar es el cortisol matutino, o se puede dosar el cortisol total de 24 horas. Si ese cortisol basal es menor de 5 nanogramos por decilitro, ya estamos hablando de la insuficiencia suprarrenal. Si pedimos la ACTH y la ACTH está alta, es la insuficiencia suprarrenal primaria. Si pedimos ACTH y está bajo, es una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Si hacemos el test de la CRH, es decir, si estimulamos al paciente con hormona con el factor liberador de la ACTH y es positivo, hay una respuesta de incremento del cortisol, el déficit estaba en el hipotálamo y es una insuficiencia suprarrenal terciaria. Si el test es secundario con el factor de liberación de la hormona ACTH, no se produce un aumento del cortisol, es una insuficiencia suprarrenal secundaria porque quien está fallando allí es la glándula hipófisis. Recuerden que los que uno trata de darle en todas estas charlas fundamentalmente son los conceptos básicos que ustedes deben saber y conocer, y ya asumimos que hay algunos de ellos que ustedes lo saben de otras cátedras, por ejemplo, de fisiología, de farmacología. Por eso es que no me detengo en hacer un detalle de lo que es el cortisol, lo que es la CTH, de lo que es la aldosterona, etc. Uno ya considera que eso lo deben saber. Veamos ahora cuál es la forma, el por qué se produce una crisis addisoniana. Es decir, ya sea un cuadro agudo de novo o un cuadro crónico que por los motivos que vimos anteriormente hace una situación aguda. A través de esto podemos ver cómo cuando empieza una crisis addisoniana se van afectando distintos órganos, y por eso es que mientras más rápido se le pueda pasar al paciente fluidos intravenosos y se le pueda administrar las hormonas que le están faltando, que fundamentalmente es el cortisol, la hidrocortisona, más rápida la recuperación. El cortisol, ya sea la hidrocortisona, el acetato de cortisona, la prednisonona o la dexametasona, están bajos o ausentes
que es uno de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Addison. Esa situación puede producir una disminución, una alteración de la función hepática, lleva a una hipoglucemia, que es una de las características de la crisis addisoniana, y cuando llega a ser una hipoglucemia muy severa, llega a producir coma y muerte cerebral y muerte del paciente. También se puede llegar a provocar alteraciones en el estómago, disminución de enzimas a nivel digestiva, se producen vómitos y diarrea, cólicos abdominales. Eso lleva a una pérdida de volumen, lleva a un estado de shock, y el shock es otra de las causas de coma y muerte en el paciente. A su vez, puede existir el problema también con las glándulas adrenales, en donde no están funcionando porque, así como no produce cortisol, tampoco esté produciendo la aldosterona, que esté muy baja o ausente. Ello determina de que a nivel renal hay una pérdida de sodio, de agua, disminuye el fluido, el volumen del fluido, lleva al shock y shock a la muerte. Y así también la pérdida de sodio y de líquido puede provocar un trastorno cardíaco con un output que disminuye, es decir, hay una alteración en el flujo cardíaco que lleva a una disminución de la presión y al shock a la muerte. En este cuadro tan simple y sencilla y que no tiene ninguna cosa de explicar en forma rara o compleja, ustedes pueden determinar y decir por qué se produce una crisis addisoniana. Este cuadro tan simple y sencillo es muy importante que lo recuerden. Acabamos de ver cuál es el camino por través del cual se produce la crisis addisoniana. Veamos ahora cuál es la clínica de la insuficiencia suprarrenal crónica. Recordemos que dentro de lo que es la patología adrenal estamos viendo la insuficiencia suprarrenal, es decir, el déficit total o parcial de las hormonas que se producen a nivel de estas glándulas. Y acabamos de ver la insuficiencia suprarrenal aguda, que es la que produce el dolor abdominal, el shock y las hipoglucemias severísimas. Ahora veamos cómo se puede manifestar la insuficiencia suprarrenal desde el punto de vista crónico. Generalmente cursa con hipotensión, pueden haber hipotensiones ortostáticas muy severas, con fatiga, pérdida de peso, náusea, anorexia, hipoglucemias no tan severas como en la crisis adrenal, la hiperpigmentación cuando es primaria, la hiponatremia y la hipercalemia. En el caso de que sea la insuficiencia suprarrenal primaria, es por una destrucción de las suprarrenales por cualquiera de los mecanismos que vimos anteriormente. Secundaria, cuando hay una disminución de la ACTH en forma única o si no acompañada de afectación de toda la hipófisis y por lo tanto tampoco se producen las otras hormonas hipofisiarias, y la terciaria cuando hay una afectación a nivel hipotalámico con una supresión del eje. Una vez que vean estas imágenes en vivo no se la olvidan nunca, y es la hiperpigmentación de los pacientes con una enfermedad de Addison primaria fundamentalmente, que es donde hay hiperpigmentación. Fíjense en el color violáceo oscuro de los labios, fíjense en los pliegues de la mano, el color violáceo oscuro a nivel de los dedos también. Esa es una imagen que no se la olvidan nunca. En esta mano hay que ser muy prudente en lo que les voy a mostrar, porque estas manos están explicándome un síndrome. Veamos, a nivel de las uñas se ve una alteración franca unguial, hay una perionixis también, y esas son imágenes que se ven cuando hay cándida, cuando hay monilias a nivel del lecho unguial y de las uñas. Además, en las articulaciones interfalángicas proximales hay zonas más oscuras que son pliegues
hiperpigmentado. Estas manos corresponden a un síndrome que se llama HAM, H-A-M. H de hipoparatiroidismo, A de Addison, la enfermedad de Addison, y M de Monilia. Así que más vale que si les preguntan en el examen o les preguntan en cualquier momento qué es el síndrome de HAM, H-A-M, lo sepan responder. Hipoparatiroidismo, Addison y moniliasis. Seguimos con imágenes. En un paciente que ustedes sospechen una enfermedad de Addison, no pueden dejar de revisarle los labios y la boca. Y ahí van a encontrar todas esas manchas, la hiperpigmentación de los labios, violáceas, la hiperpigmentación de la zona gingival, y si abren la boca van a poder ver manchas, igual que en el labio, en la zona de la mucosa yugal, muy sugestivas de la enfermedad de Addison primaria. En este slide vemos con un poco más en detalle cómo se justifica los síntomas en relación con la falta de las distintas hormonas de las glándulas suprarrenales. Cuando tiene el paciente el déficit de glucocorticoides, es lo que justifica la fatiga, la laxitud, el malestar, pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, esteatorrea, hipotensión y, como les dije, hipotensión ortostática, debilidad, mialgias, artralgias, depresión, cuadros psicóticos, alteraciones de la percepción. En el electrocardiograma, trastornos debido a las alteraciones en el potasio, ahí le ponen debido a hipocalemia. En realidad, cuando no hay muchos vómitos ni diarrea, hay tendencia a la hipercalemia e hiponatremia. Pero si los vómitos y las diarreas son muy marcadas, se llega a la hipocalemia. Y en el caso de cambios radiológicos, la tomografía de abdomen muestra cambios del tamaño de las adrenales. Como les dije, puede haber adrenales másticas, calcificadas, destruidas o bien aumentadas de tamaño. En una radiografía de cráneo pueden ver alteración de la silla turca si el origen de esta patología es nivel de la hipófisis, y en una tomografía de cerebro el aumento del tamaño de la glándula pituitaria. Cuando hay una deficiencia de mineralocorticoides, justifica la deshidratación, hipotensión ortostática, la disminución del gasto cardíaco y la disminución de la respuesta a las catecolaminas. Y otras cosas que se pueden llegar a ver, ahí se las muestro: hiperpigmentación, la sensación del deseo de sal, trastorno en la esfera sexual, si hay una afectación de las hormonas a nivel hipoficiario, de las hormonas femeninas, masculinas, disminución de la libido, del vello púbico, axilar, menopausia prematura, etc. Eso es como para completar el porqué de las clínicas en el paciente con insuficiencia suprarrenal. Veamos ahora el laboratorio en insuficiencia adrenal para saber qué es lo que encontramos y qué es lo que le debemos pedir a un paciente con sospecha de una insuficiencia suprarrenal, ya sea aguda o crónica. Los datos más importantes en un laboratorio general son la hiponatremia, que puede existir en un 70-80%, pérdida de sodio, depresión de volumen por falta de mineralocorticoides, incremento de la vasopresina por déficit de cortisol. La hipercalemia asociada a acidosis hiperclorémica debido a déficit de mineralocorticoides. La hipercalcemia debido a insuficiencia renal que pueda tener el paciente. La hipoglucemia debido a falta de gluconeogénesis por déficit de cortisol, predispone la fiebre, infección, ingesta de alcohol. Anemia normocítica normocrómica propia de proceso crónico o anemia por patología autoinmune asociada, como puede ser una anemia megaloblástica autoinmune.
y la eosinofilia, que está muy descrita, pero no siempre se la ve así. Reafirmando lo dicho anteriormente, una glucemia menor a 70, una natremia inferior a 135, anemia normocítica normocrónica, como trastorno de la afectación hepática por déficit de cortisol, un colesterol menor de 150 y una eosinofilia superior al 8%, leucopenia y linfocitosis relativa, y la hipercalemia como consecuencia de la insuficiencia suprarrenal con que puede cursar estos pacientes. Así como siempre decimos que empezamos en cualquier patología pidiendo un laboratorio general, recordemos que también se debe luego solicitar un laboratorio de acuerdo a la etiología, y para ello tendremos que ver si se sospecha tuberculosis, si el paciente tiene concomitantemente una patología respiratoria expectorante, se le pedirá vaciloscopía, se le debe pedir al paciente una reacción de Mantoux, y si hay una vaciloscopía negativa y la sospecha es fuerte, se debe pedir el cultivo del esputo en medio del Löwenthal-Jensen. Sea esputo, sea orina si se sospecha otra localización, sea de materia fecal, como dijimos que se pueden encontrar bacilos también, o un líquido cefalorraquídeo. Las micosis, con toda la serología fundamentalmente para histoplasmosis, para todo lo que es blastomicosis, que son las más frecuentes en nuestro medio también. Y si hubiera algún tejido que pudiera ser sospechoso de una micosis, la biopsia correspondiente. Pedir todo lo que sea un coagulograma, porque el paciente, acuérdense que puede haber todo un trastorno hemorrágico severo, crisis de la lesión de Waterhouse-Friedrichsen, que es cuando se produce hemorragia en ambas glándulas suprarrenales, el coagulograma se debe pedir. Y como existen las adrenalitis autoinmunes que se puede asociar a hipofisitis autoinmune, a tiroiditis autoinmune, también deberemos pedir el laboratorio básico de autoinmunidad, que ustedes ya lo conocen y saben, y es un látex reumatoide, un FAN, un proteinograma por electroforesis C3 y C4. Es decir, acá pueden resumir todo lo que ustedes ya vinieron aprendiendo en módulos anteriores. Veamos algunas imágenes de patología de las glándulas suprarrenales. En esta imagen de una ecografía pueden visualizar una gran masa a nivel de la topografía de una de las glándulas suprarrenales y que puede corresponder perfectamente a un tumor primario a nivel de la glándula suprarrenal, que se la puede objetivar con una ecografía. Habitualmente con las ecografías no se ve muy bien las glándulas suprarrenales, pero cuando hay un proceso tumoral en esa topografía, sí se los evidencia, como en este caso. Esto sería lo mismo, pero a nivel tomográfico, donde se ve esa gran masa con áreas hipodensas, que son áreas de necrosis. Eso, más que pensar en metástasis a nivel de las suprarrenales por el tamaño, es una tumoración primaria maligna de la glándula suprarrenal. En este slide al pie les explica que es una tomografía axial computarizada con reconstrucción de imágenes y que se visualiza una tumoración hiperdensa de la suprarrenal derecha de 10 por 7,7 centímetros, que incluso tiende a cruzar la línea media, y esa es una tumoración primaria también de la suprarrenal. Veamos ahora los puntos básicos más importantes para el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, tanto en su fase crónica como en la crisis adrenal. Este slide no es solamente para darle los puntos fundamentales del tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, sino para recordarles que deben aprender inglés, deben practicar inglés, es básico y fundamental en todo lo que es la literatura médica.
En primer término, se debe recalcar que todo paciente con insuficiencia suprarrenal debe recibir, por supuesto, el reemplazo de las hormonas correspondientes. Este reemplazo debe ser tanto con la actividad glucocorticoide como mineralocorticoide, que son las dos deficiencias básicas en la insuficiencia suprarrenal. La hidrocortisona, el cortisol, es la base del tratamiento y la dosis para la mayoría de los adultos, depende también del peso del paciente, es entre 20 a 30 miligramos día. Se les debe pedir a los pacientes que la ingesta de estos comprimidos de glucocorticoides sea con las comidas o con un poco de leche o antiácidos, dado que estas drogas pueden incrementar la acidez gástrica, con lo cual pueden producir efecto tóxico directo en la mucosa del estómago, es decir, una gastritis y hasta gastritis erosiva. Y con el objeto de mantener el ritmo adrenal diurno-nocturno, se debe dar al paciente los 2/3 de la dosis total a la mañana y el tercio restante se lo debe ingerir en la tarde-noche. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis adrenal? Veamos ahora los tips básicos del tratamiento de la crisis adrenal. Evidentemente el paciente debe estar en una sala de emergencia, se debe tratar de obtener una muy buena vía venosa, central fundamentalmente. Se debe hacer la extracción de sangre para determinación de electrolitos, glucosa, urea, cortisol y ACTH. Empezar lo antes posible con la infusión de 2 a 3 litros de suero fisiológico al 0,9% y glucosado al 5% tan rápido como sea posible en las primeras 12-24 horas. Se empieza el reemplazo de la hormona que le falta al paciente, la hidrocortisona, en dosis de 100 miligramos en bolo y posteriormente cada 6 a 8 horas. Una vez estabilizado, se debe continuar la infusión de suero fisiológico a un ritmo menor durante 24-48 horas, buscar las causas desencadenantes de esta crisis adrenal, sea un proceso infeccioso en vías urinarias, vías digestivas. Se puede realizar un test corto de ACTH y determinar el tipo de insuficiencia suprarrenal, primaria, secundaria, terciaria. Siempre que el proceso precipitante lo permita, reducir aproximadamente el 50% de hidrocortisona cada 1 a 3 días hasta una dosis de mantenimiento que es de 30 miligramos días en 2 a 3 dosis vía oral. Y se debe iniciar también el tratamiento con mineralocorticoides con fluodrocortisona a dosis de 0,1 miligramos día vía oral, una vez suspendido el suero fisiológico y cuando la hidrocortisona se haya disminuido a 100 miligramos por día. Hemos tratado de darles una charla totalmente concreta, precisa y con los elementos fundamentales con que ustedes deben contar en su arsenal cerebral de las clases que le estamos dictando, de tal manera que cuando se les presente un paciente con una crisis adrenal o tengan un paciente con una insuficiencia suprarrenal crónica, sepan qué es lo que deben hacer. Por supuesto que el manejo exquisito de todos estos temas lo podrán hacer o lo deben hacer con un especialista en endocrinología. Muchísimas gracias.